¿Por qué está discutiendo? Voy a coger 200 soles, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, vamos a empezar. Bueno, ya nos faltan 2 clases más. Estamos en la semana 30, análisis e interpretación de datos. Bueno, en realidad esta fase ya de aplicación del proyecto, ¿no? Ya haberse aplicado, se van a hacer el análisis e interpretar los datos, ¿no? Vamos a revisar los cuestionarios o los instrumentos de recolección de datos. Vamos a codificarlos, ¿no? Para poder hacer el análisis. Vamos a introducir los datos a una base de datos. Vamos a ver, limpieza de máquina se refiere a sacar los datos que no son adecuados, o cuestionarios, o hojas de recolección de datos incompletas, ¿no? Y como quinto paso vamos a tabular y hacer el análisis estadístico. Ya hemos visto parte de esto, de los instrumentos. Se va a validar, se va a editar los cuestionarios. El proceso de validación básicamente es cuando copiamos a veces o tomamos un instrumento extranjero, tiene que ser validado para el país, ¿no? En estos cuestionarios tienen que registrarse el código del entrevistado. Esta información no se va a emplear para nada, sino que va a ser información que puede utilizarse para devolver la información, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la validación? Detectar algún fraude de la persona que usted se ha encargado de entrevistar o recoger los datos y ver si no se han seguido las instrucciones que se han dado, ¿no? Esto se hace con la finalidad de asegurar que las entrevistas que se han administrado sea de manera correcta o completa, ¿no? Si es que han encargado a otras personas, por supuesto, ¿no? Cuando se hace encuesta, de repente en un centro comercial, centro educativo o con las encuestas telefónicas, ¿no? Y esto de validación va a ver si la entrevista verdaderamente se realizó o se inventaron los datos. La persona de entrevista reunió las características según la pregunta de la distribución de la encuesta. La entrevista se llevó a cabo de la manera que se necesitaba. Se realizó toda la encuesta, otro tipo de problemas que han habido. El entrevistador fue muy cortés, tenía apariencia limpia y agradable, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la presentación, ¿no? Para una entrevista y obtener así buenas respuestas. Edición, ¿no? Es comprobar que los cuestionarios se llenaron correcta y completamente. Las hojas de recolección de datos también pueden ser. Estos tienen que ser editados por lo menos 2 veces antes de hacer su base de datos. Si emplean compañías, habrá una persona que le hace la base de datos, o si no, ustedes mismos van a tener que hacer su base de datos, ¿no? ¿Qué problemas comunes hay en este proceso de edición? Es ver si el entrevistador dejó sin formular ciertas preguntas o registró respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Examinar que los cuestionarios, si se siguieron los patrones que habían propuesto. Revisar las respuestas a las preguntas abiertas, ¿no? Si es que hacen preguntas abiertas, lo más que le va a dar trabajo es estas preguntas abiertas. El proceso de edición es muy tedioso y van a revisar hoja por hoja, pero sin embargo es muy importante, ¿no? Revisar que el cuestionario esté bien tomado, que no haya dudas, que la hoja de recolección de datos esté bien hecha,
¿no? Por ejemplo, puede ser que preguntan sobre el hábito de fumar y responde que sí, y de repente ponen la edad 6 años, ¿no? Entonces ahí hay una incongruencia, ¿no? Ese test o ese encuesta no sirve, ¿no? ¿Qué hay diferencia entre la validación y la edición? La validación consiste en averiguar si el entrevistado al momento de recoger los datos siguió o no siguió las instrucciones, mientras que la edición consiste en revisar los errores del entrevistador, de la persona que recogió los datos o la persona que respondió la encuesta, ¿no? Luego procede a codificarse, ¿no? Procede a codificarse, es decir, dar códigos numéricos a cada una de las respuestas de las preguntas para que se pueda hacer un análisis adecuado, ¿no? La mayoría de preguntas son cerradas y están precodificadas, es decir, que ya el código ya se tiene, sobre todo en el programa SPSS, y ya se han asignado códigos numéricos a las diversas respuestas. Ojo si estas son cerradas, ¿no? El problema es con las abiertas, ¿no? La edición de codificación de respuestas a preguntas abiertas es tedioso, ¿no? Ojo, ahí está el trabajo en las preguntas abiertas, lleva más tiempo, ¿no? Y es un tanto subjetiva. También se puede intentar codificar, ¿no? Pero y al final tienen que codificarse y agruparse las respuestas. ¿Qué pasos en el proceso de codificación de respuestas a preguntas abiertas? Primero se hace un listado de las respuestas, todas las respuestas reales a cada pregunta. En segundo, eh, por ejemplo, en la pregunta ¿por qué se bebe esa marca de cerveza? Porque sabe mejor, tiene mejor sabor, me gusta como sabe, no me gusta el sabor fuerte, es la más económica, miren cómo están agrupando. He bebido más de 20 años, miren la cantidad de respuestas que se pueden obtener. Es la marca favorita de mi esposo, no tengo ni la menor idea, no lo sé, por algún motivo especial. mm, es la marca que consumen la mayoría de compañeros de trabajo, todos mis amigos la toman. Miren la cantidad de respuestas que se obtienen al realizar una pregunta abierta, ¿no? Entonces hay que hacer un listado de todas ellas y luego vamos a tener que hacer algunas... clasificación, ¿no? Hay que consolidar estas respuestas, ¿no? Eh, y vamos a colocarlo, vamos a juntarlas, ¿no? Vamos a juntarlas y ver qué individuos han contestado estas preguntas, ¿no? Y ya le damos numeración. Después de que se lleva esta lista final de respuestas consolidadas, se asignan códigos numéricos a cada categoría de cada lista, ¿no? Entonces ya le damos códigos, hemos codificado, pero hemos trabajado más con las preguntas abiertas, ¿no? Luego vamos a estos códigos fijados, es introducir estos códigos, ¿no? A la computadora, ¿no? Bueno, los programas modernos ya incluyen el nombre y el código a veces, ¿no? Pero mejor trabajar con códigos para que no sepamos qué resultado vamos a obtener, ¿no? Y sea un poco cegado, ¿no? Y hagamos un análisis bastante correcto, ¿no? Hay que aplicar el código numérico para clasificar determinadas respuestas, escribir código numérico en el sitio adecuado al cuestionario. Bueno, estos son, luego introducir los datos, ¿no? El proceso de transformar información en lo que puede leer la computadora, ¿no? Generalmente se hacen en terminales computarizadas, es decir, las terminales se refiere al mouse, al teclado, ¿no? Los medios de almacenamiento puede ser un USB, un disco duro externo, en la nube, ¿no? Y en la misma computadora, ¿no? Eh, bueno, una vez que se comprueba que la información se introduce mediante los datos de entrada, todos los cuestionarios ya validados, editados y codificados, ¿no? Y luego van todavía en algunos exámenes de admisión se emplean el escaneo óptico, ¿no? A veces hicimos un trabajo hace unos 5 años donde empleamos el escaneo óptico también, ¿no? Limpieza de datos, ¿no? Hay que hacer rutina para identificar errores, hay que hacer un reporte marginal de estos errores. La rutina para identificar errores, generalmente los programas de computación a veces buscan errores, ¿no?
y por ejemplo, el CPS a veces nos brinda un listado de errores, a veces, ¿no? Mm, Luego la tabulación, es tabular mediante tablas, prácticamente el resultado de los datos. ¿No? Tenemos tanto interpretación de los datos cuantitativos, que son la mayoría de nuestros trabajos, y los datos cualitativos que menos estamos acostumbrados a realizar, ¿no? Pero vamos a ver, para darnos para conocer cómo se realiza el trabajo con estos datos cuantitativos, ¿no? Bueno, esto se hace a través de cuadros estadísticos, gráficas, en base a técnicas estadísticas para hacerlo más comprensibles. Esta información debe estar orientada para la prueba, para probar la hipótesis que nos hemos planteado, y básicamente la interpretación, la parte de interpretación, generalmente va a ser la relación con conocimientos considerados en el planteamiento del problema, en el marco teórico y en el marco conceptual de referencia. Acá vemos el procedimiento que se hace. Primero vamos a seleccionar un programa estadístico, SPSS, Stata, Minitab y otro programa que ustedes escojan. Luego ejecutamos el programa. En la fase 3 analizamos y visualizamos los datos por variable. En la fase 4 realizamos análisis adicionales. Luego analizamos la hipótesis, evaluamos la confiabilidad de la prueba y finalmente vamos a presentar en datos y gráficas los resultados que hemos obtenido, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo de una matriz de datos. Lo más común es en Excel, ¿no? Y esta es una tabla, ¿no? Donde ven su encabezado, la columna principal, la nota de pie, la fuente de donde se sacó el cuerpo de los datos y el título, ¿no? Son los como está diseñado la tabla. Todo esto lo realiza la computadora. Vamos a hacer el análisis de los datos, tomar decisiones respecto a qué pruebas estadísticas. Vamos a realizar un programa de análisis, vamos a ejecutar el programa en la computadora y finalmente vamos a obtener el análisis, ¿no? Primero, a través de las estadísticas descriptivas, el análisis cuantitativo, tenemos las medidas de agrupación, de tendencia central, de variación y de la distribución de frecuencias. Luego podemos hacer un análisis paramétrico, ¿no? Esto más es estadístico. Tenemos correlación de Pearson, la prueba T, contraste, diferencia de proporciones. Básicamente cuando tienen una distribución normal y generalmente están relacionados con variables netamente numéricas, ¿no? Las variables son medidas en intervalo razón. Para estadísticos no paramétricos, no requieren los presupuestos anteriores de normalidad, homocisticidad, ¿no? Y la más común de los no paramétricos chi cuadrado, la correlación para traducciones cruzadas, la correlación de rangos ordenados de Spearman y Kendall, ¿no? Por decir alguna de las pruebas, ¿no? Em, Acá vemos algunas tablas de frecuencia en un solo sentido, ¿no? Generalmente sea en base a porcentajes, cuando solamente es descriptivo, ¿no? Como verán acá, ¿no? Total de intervalo, entrevistados, qué buen servicio. Y este es de manera descriptiva cuando es en un solo sentido, ¿no? Cuando es una tabla de doble sentido, vamos a comparar dos variables, ¿no? Esas son las que se denominan las tabulaciones cruzadas. Por ejemplo, acá tenemos la edad, el grupo etario y cómo es el uso de empresas de celular, el más común, Movistar y Claro, ¿no? Y esto ya se dan también se dan en porcentajes, ¿no? Ya se está cruzando los datos, ¿no? Algunas consideraciones para estas tablas cruzadas son adecuadas para porcentaje y determinar porcentaje de tabla con respuesta múltiple, ¿no? Es posible calcular en estas tablas hasta 3 porcentajes, ¿no? De la columna, del renglón y los totales, ¿no? Y esto nos permite realizar comparaciones sencillas entre los datos, ¿no? Acá otro ejemplo de tabulaciones cruzadas con más variables. Acá tenemos hasta 3 variables: zonas, sexo y edad, ¿no?
Y también se hace representación gráfica, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. En vez de estas tablas que son un poco tediosas, mostramos gráfico que nos da más rápida una idea, ¿no? Tenemos la gráfica de línea, ¿no? Donde se va a tomar de diversos puntos por un tiempo, largo tiempo. Gráfica de pie, ¿no? Y vemos acá la distribución de un total, gráfica de barras, también ustedes ya conocen. El análisis estadístico, la medida de tendencia central, ¿no? La de dispersión, ¿no? Y que nos van a permitir usar qué variabilidad vamos a utilizar. Ya vemos. Luego, como les mencionaba, vamos a hablar algo sobre el análisis cualitativo, ¿no? Se han tratado mucho el análisis cuantitativo a través de los cursos, pero poco se han hablado de los análisis cualitativos de datos, ¿no? En realidad son respuestas, ¿no? Y miren todo el material que se obtiene. Mire, transcripción de las entrevistas, se hacen entrevistas a las personas, se incluyen cintas de audio y video, notas y bitácoras, fotografías, y se obtiene gran volumen de datos, ¿no? Este material tiene que organizarse por tema, por subtema y por el orden en que se recolectaron, ¿no? Hay que revisar el material, que hayan sido preparadas en manera adecuada para el análisis, ¿no? Es decir, que se encuentren organizados por criterio lógico, ¿no? Estos datos deben ser legibles, visibles o audibles, ¿no? Pueden estar en audio, CD, fotografía, mapas y videos, y tienen que estar completos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? También se establece un sistema de codificación, se define el método para analizar los datos, se definen qué programas computacionales de análisis que se van a utilizar, el software requerido, deben establecer fecha para la sesión de análisis, en un plan de trabajo, ¿no? Se deben codificar los datos en un primer nivel, la decodificación en dos niveles se pueden hacer. En el primero se codifican unidades y categorías y en el segundo se comparan las categorías, ¿no? Para agrupar en temas y buscar posibles vinculaciones. En el primer nivel se clasifican las unidades, ¿no? Y se pueden presentar gráficamente, ¿no? Segmento 1, categoría 1, segmento 2, categoría 2, segmento 3, categoría 3, segmento 4, categoría 4 y segmento 5, categoría 5, ¿no? Los segmentos son unidades de análisis, el investigador debe decir cuáles van a ser, esto varían de acuerdo al tipo de material a analizar, ¿no? En estos textos, por ejemplo, se pueden emplear alcoholismo, Ricardo, divorcio, ¿no? Dos en líneas, mi esposo me abandonó después que me embaracé por tercera vez, y en párrafos, no puedo dejar de pensar que mis hijas vean a mi padre completamente ebrio, ¿no? ¿No? Entonces podemos clasificar así, por palabras, por líneas y por párrafos, ¿no? Lo que se vamos a analizar, ¿no? También pueden analizar audio y video mediante palabras, expresiones, algunas intervenciones de los sujetos cuando hay cambios de tema, cuando hay periodos en que ocurren estos segundos minutos, cuando la sesión es completa, entrevista de un grupo de enfoque y definimos la categoría que pertenece, nombre y código sucesivamente, y se van archivando, ¿no? Ejemplo, Carolina, mi esposo me ha golpeado varias veces, no sé cómo decirlo, me pega a mano abierta o con el puño, la última vez me dijo, eres una ramera, que soy una nacida, nunca me ha dado motivo, este es violencia familiar, me dice, ¿no? Y en primera línea, la unidad caería la categoría de violencia física, la segunda línea, violencia física, la tercera, violencia verbal, la cuarta, violencia verbal, y la séptima, violencia psicológica, ¿no? Cómo se van clasificando, mire, la violencia y una casi codificación en segundo nivel, en segundo plano, van a identificar diferencias y similitudes en estas categorías y van a utilizar la comparación constante, ¿no? Acá el tema principal, subtema 1, tema derivados, otro subtema y otro tema derivado, ¿no? Entonces ya tienen 3 subtemas, ¿no? Y de igual manera en subcategorías podemos dividirla. ¿Cómo se interpretan los datos? Esto implica hacer una descripción completa en cada categoría y ubicarla en el framework de cuestión. Por ejemplo, violencia física por parte de su esposo, cómo es, cuánto dura y en qué circunstancias se maneja. B, analizar el significado de esta categoría para su gesto. Estos sujetos, por ejemplo, qué significado tiene la violencia física
para la esposa que lo padece, ¿no? Entonces, interpretar los datos, ¿ya? ¿No? La presencia en cada categoría, es decir, con qué frecuencia aparecen. Por ejemplo, qué tanto he mencionado categoría en los sujetos. Buscamos relaciones en las categorías. Algunas de estas relaciones comunes son temporales, son causales, son de conjunto o subconjunto, ¿no? Estos tipos de relaciones de estas variables, ¿no? Bueno, se van a describir contextos, eventos, situaciones, sujetos de estudios, y vamos a encontrar patrones para explicar sucesos, hechos y construir una teoría, ¿no? Esto debe ser enmarcado en un contexto, la situación o el evento en el que ocurren, dónde suceden los hechos de violencia o son registrados, qué característica tiene el contexto y en qué situaciones se relacionan las categorías, ¿no? Acá, por ejemplo, seguimos con la violencia, ¿no? Los sujetos de estudio y miren todo este tema de violencia, ¿no? Y vamos analizando en categorías vinculadas, ¿no? Luego, confiabilidad del resultado, el propósito de respetar la investigación y asegurar la confiabilidad del análisis, ¿no? Y finalmente se debe evaluar si obtuvo la suficiente información de acuerdo con nuestro planteamiento de nuestro problema en los análisis cualitativos. Esto va a servir de retroalimentación una vez que hemos tenido el resultado para corregir y regresar al campo. Comple- Completado y evaluar el análisis, ¿no? Es decir, las conclusiones responden a nuestro planteamiento del problema inicial o si nos van a ayudar a modificarlo, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería traer en respecto a la recolección de datos, pero vamos a aprovechar para hacer la otra clase es administración de proyectos. Nos faltaría una clase más, ¿no? La 31 y la 32, donde terminamos. En realidad es una clase sencilla, vamos a aprovechar en avanzar, ¿no? En la administración de proyectos de investigación. Generalmente vamos a ver que vamos a emplear el método GAN, CPM y PERT, ¿no? O la mayoría de ustedes conocen el GAN, el cronograma de GAN, ¿no? Administrar el proyecto, bueno, el proyecto tiene una definición bastante ya conocida por ustedes, y la administración de proyectos se puede definir como la planeación, dirección, control de recursos, personas, equipo y material, para cumplir con ciertas restricciones técnicas de costo y tiempo de un proyecto. Ojo, estamos hablando de costos, estamos hablando de presupuesto y estamos hablando de tiempo, ¿no? Ya hay cronogramas de actividades, vamos a ver en qué consiste administrar este proyecto de investigación, ¿no? Primero hay que planear lo que ustedes han hecho, ¿no? Y vamos a ver qué objetivo del proyecto, qué pronósticos de tiempo tenemos, qué recursos se requieren para eso un presupuesto, qué tipo de organización se requieren y qué personas se van a encargar de administrar estos recursos. Generalmente ustedes mismos administran sus propios recursos, ¿no? Ya que no tienen, a veces son financiados por ustedes mismos, ¿no? Pero esto podría darse cuando ustedes obtienen un financiamiento externo, ¿no? En realidad se van a programar los proyectos, ¿no? Hay muchos que ganan premios y le dan cierta cantidad de dinero, ¿no? Y van a hacer van a lograr que tienen que programar los proyectos, van a especificar un plan, van a hacer la lista de actividades, un programa detallado y tiempos para cada actividad y van a asignar personal y recursos para cada uno, ¿no? Entonces, básicamente, la administración requiere de estas dos actividades, cronograma y presupuesto. Primero veamos las cronogramas de actividades, ¿no? Es un conjunto de descripción específica de actividades y del tiempo, ¿no? Para cada actividad, ¿no? Bueno, esto es obtener una forma de unidades ordenada de las actividades que se van a desarrollar y disponer del tiempo y recursos y presupuesto para ejecutarlos, ¿no? Hay varias tareas o varios pasos, ¿no? Hay dentro de estos componentes, hay actividades que tienen que ver con la tarea predecesora. Antes de comenzar, la tarea debe comenzar antes, debe comenzar o terminar antes de que otra pueda comenzar, ¿no? Hay tarea sucesora, que es la siguiente actividad, y las tareas en resumen son aquellas que componen sus tareas y resumen estas subtareas, ¿no? O sea, hay varias actividades, ¿no? A veces ustedes lo han visto de manera simple, pero un buen proyecto se puede administrar de una manera muy adecuada, ¿no?
Hay que ver qué recursos individuales y hay que ver el trabajo también del total de la tarea. La duración es el lapso del tiempo, debe haber hitos, ¿no? Que pueden haber días, meses, según la actividad que usted haga. ¿Qué elementos para elaborar un programa de este tipo? Las políticas, los procedimientos, los programas y los presupuestos van a requerir sobre el proyecto que ustedes hagan, siempre y cuando tengan un presupuesto adicional, puedan conseguir un financiamiento. Si tienen una buena idea de investigar y lo quieren realizar, van a encontrar financiamiento, ¿no? El cronograma de actividades, el más conocido es el cronograma de Gantt, pero vamos a ver que no es el único que existe, ¿no? Estas actividades van a depender del diseño del proyecto, la recolección de información, que puede ser por observación, test, encuesta, codificación y tabulación. Cómo van a tratar la información, cada uno va a tener un costo. Si quieren hacer una investigación experimental un poco más costosa y más tiempo les va a tomar o menos tiempo, ¿no? Si es que van a evaluar de manera rápida un determinado producto, ¿no? Y el diagrama de Gantt es el más conocido, ¿no? La utilidad del cronograma de actividades es auxiliar al investigador que tiene diferentes tiempos y las tareas que va a hacer. Permite dosificar una tarea compleja, permite realizar ajustes de estas actividades, permite controlar su ejecución en tiempos, en términos estructurales, y hace que el investigador se discipline ejecutando cada tarea según el tiempo que ha programado, ¿no? ¿Qué pasos se tienen para elaborar la planeación? Listar las actividades en la columna, disponer el tiempo disponible para el proyecto e indicarlo, calcular el tiempo para cada actividad, indicar estos tiempos en forma de barras horizontales, ordenarlos cronológicamente y ajustar el tiempo o secuencia de actividades, ¿no? Eso es lo que se hace para un cronograma de actividades. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un diagrama, ¿no? Y acá están todas las actividades que se pueden hacer, ¿no? Hasta la defensa o quiere decir la disertación de una tesis, ¿no? Hay diferentes tipos de estos cronogramas para realizar estos diagramas, ¿no? Habíamos mencionado dos tipos de cronogramas, ¿no? Hay el más simple, vamos a ver, miren, este es un programa que nos permite evaluar cronogramas en base a estas actividades, ¿no? Y el tiempo que se calcula, ¿no? Y ya se va formando el gráfico, ¿no? Este es un cronograma de Gantt que da un programa de un software. Este es el cronograma tradicional, ¿no? Este es el diagrama de Gantt donde vemos barras, ¿no? Barras horizontales y que ya en meses y hasta el tiempo de entrega, ¿no? Este es un diagrama de PER que les había mencionado, no único el cronograma de Gantt, sino el diagrama de PER, que es la representación gráfica de la relación entre las ideas del proyecto y que permite calcular los tiempos del proyecto en forma más sencilla, ¿no? Comenzó A, B, C. Acá de repente tenemos otra opción, la D, porque hay tareas que se pueden hacer de manera concurrente y de la D se pasa a la C. O también puede seguir hacia la E, la F y la C y la F se unen para terminar el proyecto, ¿no? O sea, acá tenemos dos caminos que se siguen en manera paralela, ¿no? No como el cronograma de Gantt, que es una sola, ¿no? Y el diagrama CPN es otro de las formas, que es en forma de flecha, ¿no? Donde están la tarea, los predecesores y la duración de cada tarea, pues un poco más parecido al PER, pero un poco en forma de flecha. Por ejemplo, miren, de acá esta tarea aparentemente regresionaría acá y esta otra tarea se iría hacia acá para luego seguir un curso final, ¿no? Esto permite mayor complejidad de actividades, ¿no? Bueno, este es el diagrama, la gráfica de los recursos, no solamente de actividades, sino el dinero, ¿no? También se realiza un cronograma, en este caso con Excel, tal como se muestra ahí, ¿no? Tal como se muestra ahí, ¿no? Hay también cronogramas avanzados, el PER que les había mencionado, ¿no? No, miren, este es el PER, las actividades, pero miren, la última convergen en un solo punto donde terminan el trabajo, ¿no?
Este es otro diagrama de PERT que tiene otra forma, ¿no? Miren, y también llegan a un punto donde convergen y terminan el trabajo, ¿no? Hay el otro cronograma, el CPN, ¿no? Que es el Critical Path Method, ¿no? Y generalmente siguen flechas, ¿no? El diagrama, el término más cercano, el inicio más cercano, el inicio más lejano y el término más lejano, ¿no? Es como se van armando estas flechitas que habíamos mencionado. El Algora es el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que se retrase la ejecución del proyecto. Recuerden que como estos son concatenados, tienen que acabar esta actividad para poder empezar la otra, ¿no? Entonces ahí hay que jugar con esos tiempos, cuánto nos podemos demorar como máximo, ¿no? Hay programas estadísticos que nos permiten realizar cronogramas, ¿no? OpenProj, ¿no? OpenProj. KMKey, ¿no? También nos permiten realizar los cronogramas. Gantt Project, ¿no? Que es otro programa, paquete estadístico, ¿no? Y el más clásico conocido es el cronograma de Gantt. En realidad fue creada por Henry L. Gantt en 1910 durante la Primera Guerra Mundial. Miren cuánto tiempo tiene. Y es empleada en 1940 por la Marina de Estados Unidos, ¿no? Va a mostrar la cantidad de tiempo en secuencias de cada actividad, ¿no? Este es conocido como gráfico de barras. Cuánto tiempo cada actividad, qué fases y eventos. Esta es la simbología que emplea el cronograma de Gantt al inicio, ¿no? Ahora hay variantes sobre esto, ¿no? Inicio de actividad, fin de la actividad, progreso de la actividad, indicador que marca el tiempo en el cual se encuentra el proyecto en ese momento. ¿Qué ventajas tiene el cronograma de Gantt? Es fácil de elaborar, de uso común en la programación de proyectos debido a que son fáciles de usar y hay mucha gente que los entiende, resulta más económica en relación a los otros métodos avanzados. Se podrá corroborar el progreso general del sistema de tareas en cualquier punto del tiempo y generalmente es la que tiene mayor distribución. Pero también tiene ciertas desventajas. No indica las causas y cómo repercute la fecha final de un proyecto, cuando hay problemas y retraso en las actividades, difícil de actualizar. Este método es inadecuado cuando se trata de programar proyectos muy complejos, no resultan, debido a que no demuestran interdependencia y relaciones entre las actividades cuando ocurren estos cambios, ¿no? Que esto se resuelve más en los programas en red, ¿no? Acá está, se muestra la actividad 1 cuando inicia y cuando termina, y hasta la actividad 6, ¿no? El tiempo, las actividades y las barras o corchetes que utilizan para indicar el periodo de tiempo, ¿no? Este es los componentes, ¿no? El eje vertical, las actividades, este horizontal, la línea de tiempo y las barras que indican cuánto tiempo va a durar, ¿no? Más ejemplos sobre esto. Hay otras formas, en este caso de corchete, líneas continuas, ¿no? Esta es otra manera de gráfico de Gantt. Esta es otra manera de gráfico de Gantt. Hay variantes. Miren, otra manera de gráfico de Gantt. Y en este caso pues, hemos puesto dos rubros, ¿no? Miren cómo va tomándose diferentes. Y el clásico diagrama de Gantt que nosotros usamos, ¿no? Este nuevamente con diferentes colores, el otro en blanco y negro, ¿no? Y luego hablemos del presupuesto, ya para terminar esta clase. El presupuesto son los gastos, la lista de materiales y servicios. A veces hay que pagar por los servicios y estos gastos tienen que ser previstos, ¿no? Antes de iniciar un proyecto, si no, no va a llegar a buen término, ¿no? Y tenemos que colocar todas las actividades que tienen costos. En realidad va a dar cuenta de los costos de toda la investigación. Generalmente se presenta en una tabla. Por lo general, la columna izquierda se presentan los rubros del costo-gasto, mientras que en la derecha el valor de estos rubros y el valor total al final, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, ¿no? El rubro y la cantidad de dinero que cuesta. Acá está lleno, ¿no? El rubro y finalmente el total, ¿no?
En realidad el objetivo es de manera secuencial los gastos que se van a generar cada actividad. em, y acá por otro ejemplo, ¿no? En dólares, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Y esto era lo que les quería traer en respecto a cuando hace actividades. Queda pendiente una última clase que tiene que ver con el sistema antiplagio, ¿no? Poco para mostrarles el sistema antiplagio. Los dos más comunes que son es el repositorio, no, es utilizado por repositorio científico. Esto lo vamos a dejarlo para después, pero lo que quiero mostrar que nosotros usamos, hay varios, ¿no? Varios programas antiplagio, hay gratuitos también. Los que más se usan son el Turnitin, que no lo usamos nosotros, ¿no? Este es el Turnitin, lo usan bastantes universidades, ¿no? Eh, Copia y pega, va a detectar todo esto. Lo que nosotros usamos es otro programa que se llama Eurcum, ¿no? Este es el que usa la universidad, ¿no? Este es un programa suizo, ¿no? Vamos a ir revisándolo, que nos arroja en los diferentes informes. Yo creo que esto lo vamos a dejar para una próxima clase. Vamos a hablar sobre este antiplagio que van a ustedes enfrentarse, más adelante, ¿no? Se van a enfrentar cuando hagan su trabajo de investigación, su tesis van a presentar y va a detectar qué cantidad han copiado, ¿no? Y cómo evitar esto, ¿no? Recuerden que ahora se tienen hasta problemas legales por el tema del plagio, ¿no? Tienen que hacer sus trabajos originales, ¿no? Y esto cada vez va tomando mayor fuerza, ¿no? El último, por ejemplo, que ha surgido hoy día, ¿no? Hoy día tuvo, pero fue en otro país, ¿no? En México, la presidenta del Poder Judicial, una de las candidatas había plagiado su tesis hace 40 años, ¿no? Ojo, hace 40 años, ¿no? O sea, ya están revisando desde hace mucho tiempo y ahora están revisando también en Villarreal. Y la cantidad que han plagiado queda registrado, ¿no? O que han copiado, ¿no? En realidad no es que plagiar, sino que hay similitud, lo único que determina, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos revisado hoy día, que hemos revisado la parte administrativa y el análisis e interpretación de datos. Por ponernos una pregunta, en el trabajo de tesis, ¿qué Sí, porcentaje está permitido tener similitud? ¿Hasta qué porcentaje, digamos? en realidad no debe existir similitud, ¿no? Pero algunos toleran menos de 5%. Similitud quiere decir que tienen las mismas palabras. Cuando ustedes van a copiar un texto, tienen que ponerlo entre comillas, ¿no? Ustedes pueden copiar un texto, ¿no? Por ejemplo, una definición de tal persona, una opinión de cierto autor, no, ustedes no van a cambiar eso, ¿no? Lo que ustedes van a redactar, sus comentarios, que van a hacer respecto a los datos que ustedes encuentran y respecto a, a su comparación de resultados, tienen que ser originales, ¿no? Tienen que ser únicos, porque sus resultados son únicos, ¿no? Pero si ustedes van a definir, por ejemplo, qué es neumonía y copian, tienen que copiar de un autor, ¿no? Entonces ahí lo referencian y colocan entre paréntesis. Eso no es similitud, ¿no? Por eso que dicen que esa similitud hasta 25% aceptan, se debe a que ustedes han puesto algunas definiciones entre comillas, ¿no? Recuerden que la primera página del texto dice Universidad Federico Villarreal y eso tiene que copiarlo, pues eso no va a cambiar, ¿no? Por eso se dice que hasta 25%, pero se refiere a que hay cosas que no se puede, se van a repetir, ¿no? Se van a repetir. Eso lo vamos a ver todavía en otra próxima clase, vamos a hablar sobre eso. Pero le he preferido hacer solo en la clase porque es bastante importante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Pero lo aconsejable es que ustedes se bajen un programa gratuito y pasen su trabajo antes de presentarlo al URCUM, porque cuando ya sale el resultado queda grabado ahí, ¿no? De que ustedes han tenido cierto porcentaje de copia, ¿no?
Y si es mucho el porcentaje de copia, tienen que hacer otra tesis, ¿no? Si es mucho el porcentaje de tesis, ¿ah? Ojo, también hay eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, respecto a las clases Doctor, teóricas, sí, dígame, escucho. te iba a preguntar, no es del tema, pero la semana pasada usted mencionó que quedaban unas cuantas clases teóricas y si mal no escuché, luego seguían seminario. No, o sea, de acuerdo al sílabus estamos terminando, nos falta solamente antiplagio, ¿no? Ahí cumplimos todas las clases, pero vamos a seguir teniendo clases, ¿ah? Porque hay algunos temas interesantes, por ejemplo, el software, nos falta hablar sobre el software para hacer análisis de sus trabajos de investigación. Por ejemplo, nos faltan, pero que no están en el sílabo, ¿no? He tratado de avanzar las clases para poder darle más cosas prácticas, ¿no? Ya me queda prácticamente solamente el antiplagio y de ahí hacer temas netamente útiles, prácticos, no muy largos, para que no sea una teoría más tediosa, sino que les sea útil para su trabajo de investigación, ¿no? Inclusive podemos hacer que ustedes participen y pregunten sobre su trabajo de investigación, dónde se han trabado y podemos ir resolviéndolo, ¿no? Recuerden Gracias, que doctor. recuerden que la teoría está en los libros, pero sé que hay que recibirlo, pero lo más importante es la parte práctica, ¿no? Ya nos queda una sola clase y de ahí nos queda todo enero y febrero para trabajar en esos aspectos prácticos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos falta solamente una clase, ya, ¿no? Nos falta de antiplagio nada más. No, y si es posible, lo hacemos el miércoles para terminar de una vez, ¿no? Eso nos vamos a poner de acuerdo con Melanie y terminar todas las clases y ya dedicarnos a prácticamente hacer un poco más práctico, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, Ok, chicos, doctor. sí, nos vamos a quedar ahí. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Espero que tenga un buen año. Gracias, feliz año para todos. Feliz año, doctor. Feliz año. Gracias, doctor. Gracias, doctor.